Hola, Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 21 del Tratado de Sanedrín. Tenemos dos Mishnayot con mucha agadá, mucha historia acerca de los reyes de Israel, del rey David, etcétera. Nos dice la Mishnah, Lo yarbeló sus nashim, es decir, el rey tiene prohibido tener muchas esposas. Entonces, ¿qué es que no puede tener muchas esposas? Ela Shmonasar, es decir, no muchas, solamente 18. La viuda, Omer, la viuda discrepa y dice, Marbehu lo Wilbad, Shelo Mesirot et libo. Dice, la viuda dice, no, puede tener muchas más, tantas como él quiera, pero con la condición únicamente de que no aparten su corazón de la Torah. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, Afilu, Ahat, Umesirá et libo, incluso que sea una sola. Si aparta su corazón de la Torah, Arezelo Isaena, no se puede casar con ella. Veimken, entonces es así. Lama Neemar lo yarbelo nashim. ¿Para qué entonces dijo el versículo que no tengan muchas mujeres? Da filo que Abigail, es decir, que incluso que sean como Abigail, tzadkaniyot, mujeres justas, tsenuot, recatadas, pudrosas, etcétera, que tengan todas las buenas cualidades como Abigail, si la apartan de la Torá, no puede tener ni una sola como esa. Muy bien. Dice la Gemara, le membra, ¿qué entendemos de aquí? Darash Dama de Kra, perdón, libreto de la viuda Darash Dama de Kra. Es decir, ¿qué entendemos? Que la viuda dice, la Torá nos dice lo que está prohibido y el motivo por el cual está prohibido. Entonces yo puedo deducir los motivos del texto de la Torá. Es decir, la viuda explica cuál es el motivo del versículo. Rabbi Shimon y Rabbi Shimon, lo Darish Dama de Kra. Rabbi Shimon no utiliza esa técnica de explicar el motivo del versículo. Vea, Ifja Shaminan, pero nosotros, Shaminan Leo, nosotros estudiamos en una veraita, al contrario, que es al revés, que Rabbi Shimon sí explica, Rabbi Yehuda no. De Tanya, como se enseña en una veraita, Almaná, Ben Sheia Niyá, Ben Sheia Shira, en Memashkeninota, una mujer que es viuda, ya sea que sea rica o que sea pobre, no se le coge una prenda como garantía. Shenemar, como dice el versículo, Lotachbol Beged Almaná, es decir, que no tomes como garantía la ropa de una viuda. Libre la viuda, esta es la opinión de la viuda. Rabbi Shimon dice, Ashiram, Mashkeni, nota, si es una mujer rica, sí se puede. Solamente la mujer pobre no se le coge como garantía. La taja ya habla Hazirla, porque tú estás obligado a devolverle esa prenda. La ta, Mesías, Shem Ra Bishkonotea. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que le vas a sacar un mal nombre entre sus vecinas. Porque, ¿qué pasa? Que te deja la prenda como garantía. Llega la noche, tú tienes que devolvérsela. ¿Por qué? Porque no puedes dormir con la prenda de una persona que te lo dejó de garantía, que es pobre. Entonces, que vas a ir a su casa a devolvérsela. Y por la mañana vas a estar otra vez ahí para recogerla. Y por la noche vas a volver a estar ahí. Y entonces, ¿qué va a decir la gente? Mira, ¿sí? Esta persona viene mucho a la casa de esta mujer. Gamrinan, Maikamar, entonces decimos, ¿qué quiere decir el versículo? Makabana de Rabbi Shimon, ¿cuál es la intención de las palabras de Rabbi Shimon? Explica la Gemara y dice a Jikamar, así es como hay que explicarlo. Que si tomas como garantía la prenda de una mujer viuda, Mitosha da memashkená, puesto que tú la estás tomando como garantía, ataja ya la, tú se la tienes que devolver en la tarde. Beata Mesías Shemra, Beshegenotea, y después vas a ir otra vez por la mañana y tú le vas a sacar un mal nombre de sus vecinas. Alma, ¿qué entendemos de aquí? La viuda, lo dareshtama dekra. La viuda no interpreta el motivo del versículo. Rabbi Shimon, dareshtama dekra. Y Rabbi Shimon sí interpreta el motivo del versículo. Responde el Gemara y dice, en realidad, be alma, la viuda lo dareshtama dekra. En realidad, la viuda no interpreta el motivo del versículo. Por lo tanto, prohíbe tomar como garantía la prenda de una mujer viuda, aunque sea rica. Es decir, ¿qué hemos visto de aquí? No tomes la garantía de una mujer, de una viuda. Dice, ¿por qué? Porque si tienes que devolvérsela porque es pobre, vas a estar yendo una vez y otra vez. Ay, si es rica, en eso la tienes que devolver. Entonces sí podrías. Pero la viuda que dice, no, del todo, a una mujer
viuda, ya sea rica o pobre. Shane, aja, y ahí con respecto al rey es diferente, porque de Mefaresh, Ta'ama de Kra. Es decir, el motivo por el cual no puede tener muchas mujeres, el versículo mismo te lo está diciendo. Velo Yasur le babó. Como dice, mata, ¿cuál es el motivo? Lo yarbelo nashim, que no tenga muchas mujeres. Mishum, ¿por causa de qué? De lo yasur le babó, para que no se aparte su corazón de la Torá. Y el versículo mismo ya te está dando, y por eso la viuda dice cuál es el motivo. Amar leja. Entonces Rabbi Shimon Amar leja, ¿qué te va a decir Rabbi Shimon? Mir de Bealma. Es decir, por causa de esto, Gam Bederech Klal, le citas Rabbi Shimon también de manera general para la opinión de Rabbi Shimon. Darshinan Tama de Kra, se explica el motivo del versículo, como hemos visto con respecto a la viuda, que la mujer, si es rica, sí que se la puede hacer una garantía, se le puede tomar un objeto como garantía. Si es así, Imken, entonces debería haber estado escrito, Lo Yarbelo Nashim, que no tenga muchas mujeres, y punto, el rey, que no tenga muchas mujeres. ¿Para qué viene y dice el versículo y que para que no se aparte su corazón? Vean, amena, y yo vengo y digo por mí mismo, mata amlo yarbe, ¿por qué entonces es que no puede tener muchas mujeres? Mishum de lo yasur, para que no se aparte su corazón de la Torá. Entonces, ¿por qué dice lo yasur, que no se aparte? Lo yasur la malí, afilu ajat, umesirá libo, arezo lo isaena. Entonces, el versículo continúa y da el motivo, no es para explicarnos por qué no puede tener muchas mujeres, sino que nos dice que aunque sea una sola, pero que no cumpla la condición de que no aparte su corazón, de que aparte su corazón de la Torá, entonces no se puede casar con ella. Ela, entonces, ahora que, puesto que está prohibido, prohibida esta mujer, incluso una sola, ma ni me callem, entonces, ¿cómo cumplo con el versículo? Lo yarbe, que no tenga muchas mujeres. De afilu que Abigail, que incluso que sean satkaniyot, justas como Abigail. Pregunta la Gemara. Hanesh Monasar, ¿de dónde sacaste este número de 18? Menalan, ¿de dónde? Dictiv, de aquello que está escrito, Vaivaledu le David, Bene, perdón, Vaivaledu le David Banim, Behebrón, Vaihi, Bejoró Amnon, le Ahinoam, a Israelit, Meshanehu, Kilav, le Abigail, Eshet Nabal a Carmelí. והשלישי, אבשלום בן מעכה, והרביעי, אדוניה בן חגית, והחמישי, שפטיה בן אביטל, והשישי, יתרעם לעגלה אשת דוד. Entonces nos está trayendo aquí un versículo, la Gemara, que está en el libro de Shemuel, y nos dice que mientras el rey David estaba en Hebrón, tuvo hijos con sus esposas. Tuvo 6 hijos con 6 mujeres diferentes. Y nos dice la lista. El mejor, el primogénito, ¿quién era? Era Amnón. Luego, el hijo de Ahinoam la Israelit, del valle de Israel. Luego, el segundo, Kilab, hijo de Abigail, la mujer, la ex mujer de Nabal, el Carmelí. El tercero, Absalom, el famoso Absalom, Ben Maajá, que se rebeló contra su padre. El cuarto, Adoniyá. Adoniyá Ben Hagit quiso usurpar el reino a Shlomo. Hamishi, el quinto, Shefatia Ben Abital. Y el sexto, Yitraem de Egla, la mujer de David. Ahora vamos a ver quién es esta Egla. Ela Yuledule David. De Hebrón, estos nacieron para David en Hebrón. Ahora, llamarle a Naví. Cuando David estuvo con Bathsheba, Natán el profeta vino y le dijo a David, Imeat veosefaleja kahena o vejaena. Y dices, ¿qué pasa? ¿Que no tienes suficientes mujeres? Si son pocas para ti, te voy a añadir como estas y como estas. Caena sheet, vejaena sheet, es decir, te voy a añadir como estas, como las que ya tienes, 6 y 6 son 12, y como estas, como las que ya tienes, 6 y otros 6 más, 12 y 6, 18. Deja valeu, temna sare.
son 18. Ahora pregunta la Gemara, dice Matkiv le Rabina, trajo una oposición Rabina. ¿Podríamos hacer la cuenta de otra manera? Emma, digamos, Kahena, el primer Kahena, son 12, es verdad, 6 y 6. Vejaena, y como estas, ¿qué vas a decir? Como las que tienes ahora son 12, pues otras 12 más, 24. Stream Arba. Explícale de Gemara. Tania, se enseñó también en una veraita. Tania Namiaji, lo yarbelón Hashim, que no tenga muchas esposas. Yoter me Stream Arba. Más de 24. Ahora, Ulman de Daresh, ¿y para qué el punto de vista que aprende si la Vav, además, dice Caena, Vejaena, y como este? Entonces, ¿qué son? No son solamente 24. Ulman de Darish, Vav, Arbaim Ushmone Habu. Eran 48. Tanya Namiaji, así también se enseña en una veraita. Lo Yarbelon Nashim, que no tenga muchas mujeres. Yoter me Arbaim Ushmone, más de 48 mujeres. Betana Didan, y nuestro Taná y nuestro sabio de nuestra Mishnah, que solamente dijo 18. Maitame, ¿cuál es el motivo por el cual no dijo 24 o 48? Dice Amar Rav Kahana, dijo Rav Kahana, Makish, lo que hizo fue unir y equiparar la derashá, Kahena Batra, Lejaena Kana, Kama. Es decir, el Kahena final lo equiparó al Kahena primero, como estas del final lo equiparó al primero. Ma Kahena Kama, igual que primer, como estas Kahena son 6. Kahena Batra, Shit, también el Kahena de después son 6. Pregunta la Gemara. Veja, Ave, Mijal. Espera, pero tú aquí me has dado un listado de mujeres. Y no está Mijal. Tanto que hablamos ayer de Mijal. Amarrab. Dijo Rab, Egla. Mijal era Egla, justamente esta que hemos dicho, Egla. Zo Mijal. Lama Nikra Shema Egla. ¿Por qué se la llamó Egla? ¿Por qué la llamaba así? Shejaviva Alab que Egla. Porque era muy apreciada para él como una ternerita. Era un nombre cariñoso. Vejenu Omer, y así dice con respecto a Shimshon, a Sansón, Lule harashtem beglati, si no fuese porque habéis arado con mi ternera, es decir, cuando Shimshon vino a ponerle una adivinanza a sus compañeros, y ellos qué hicieron, fueron y a la mujer de Shimshon y trataron de convencerla para que descubra cuál es la respuesta. Y entonces, ¿qué dijo Shimshon? Si no fuese porque habéis arado con mi becerra, ¿qué quiere decir? Habéis utilizado a mi esposa para que me saque la respuesta. Entonces vemos que Egla es un nombre cariñoso que se le daba a las mujeres. Umiabule Mijal Bane. ¿Y acaso Mijal tuvo hijos? De Activ, si está escrito Mijal, Bat Shaul, Ara Mijal, la hija de Shaul, lo haya la Vlad, no tuvo hijos, Ad Yom Motah, hasta el día en el que murió. Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, Ad Yom Motah, lo haya la. Yom Motah, hayala. Es decir, hasta el día en el que murió no tuvo. Pero el día en el que murió sí, es decir, como que estoy insinuando que murió en el parto. Migde, pregunta de Gemara, pero espera, justamente. Banim, los hijos de David, Eja, Kahashiv Lehu, cuando los está contando, dice, están en Hebrón, ¿sí? Veilu, Maase de Mijal. Perdón, claro, lo que le pasó a Mijal que murió, ¿por qué? ¿Dónde fue? En Jerusalén, Java. Fue en Jerusalén. Es decir, nos está diciendo la Gemara que Mijal murió porque Hashem la castigó, porque hizo algo que no debía hacer. ¿Qué es lo que hizo? Dichtiv, está escrito. Mijal, Bat Shaul, Nishkafa, Beat Jalón, Batere, Amelech David, Mefazez, un Mekarker, Lifne Hashem, Batibaz. Es decir, Mijal vio por la ventana al rey David que se estaba humillando delante de Dios. Es decir, cuando David llegó a Jerusalén, llevó el Aarón a Kodesh, el arca, lo llevó a Jerusalén. Y cuando estaban trayendo el arca a Jerusalén, David, ¿qué hizo? De tanta alegría que sintió, se puso a bailar delante de todo el mundo, ¿sí? Delante del Aarón. Y entonces Mijal lo vio por la ventana, no le pareció bien. Y después, cuando David vino al palacio, Mijal le llamó la atención, dijo, ¿cómo te has humillado de esa manera? Delante de las personas. Y él dijo, yo delante de las personas, estaba delante de Hashem. Y por eso dice que la castigo, Mamá viuda.
Veitema Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yudei, quien dice que fue Rabbi Yosef, Shekalta Mijal le mitrapesá, es decir, recibió su castigo porque David quedó humillado a sus ojos y David Amelech en Jerusalén después de que reinó en Hebrón. Es decir, esto ocurrió después de que ya estaban en Hebrón, de que ya habían vuelto o que se habían ido a Jerusalén y ya no estaban en Hebrón. El Aema. Entonces no puede ser que lo que estábamos diciendo del hijo de Mijal cuando ella murió. Pues el Aema, vamos a decir, adoptó Maasé hasta ese momento, ¿sí? Ayala tenía hijos. Mikamba Elach, de ahí en adelante lo Aitala, ya no pudo tener más hijos. Activ, y acaso no está escrito Vaikach David Od Pelagshim Venashim Yerushalayim, que David tomó otras concubinas y esposas en Jerusalén. Entonces dice, le miluye, le shmonasar. Es decir, es verdad, son más mujeres para completar la cuenta de 18 que hemos dicho anteriormente. En el versículo que trajimos arriba, que David tenía Pilakshim y Nashim, concubinas y mujeres. May Nashim o May Pilakshim, ¿qué son mujeres, esposas y qué son concubinas? Amar viuda, Amar dijo la viuda en nombre de Rab, Nashim, esposas, Beketubá o Kidushin. Tienen Ketubá y tienen Kidushin. Pilakshim, pero las concubinas, velo Ketubá, velo Kidushin. No tienen ni Ketubá ni Kidushin. Simplemente se isolan con el rey y están con el rey y se convierten en sus concubinas. Amar viuda, Amar Rab dijo viuda en nombre de Rab. Arba Meot Yeladim, Ayulo de David. David tenía 400 hijos. No se refiere a que tenía 400 hijos, sino que tenía 400 soldados que eran como sus hijos. Kulam, Beney Yefat Toar y Ayub. Y todos eran hijos de mujeres dentro de la categoría de Yefat Toar. Yefat Toar es esa mujer no judía que una persona veía en la guerra, ¿sí? Al conquistar una ciudad y se enamoraba de ella y ¿qué hacía? Lo llevaba a su casa, la dejaba un mes, que llorase, que se dejase crecer el pelo, etcétera, etcétera, y finalmente la convertía y se casaba con ella y seguía deseándola. Entonces, todos estos eran hijos de Yefat Toar, un megadele Bloriot, y se dejaban crecer el pelo muy largo. Ayú, Bejulán, y todos, Yoshvim, Bekaronot, Shel iban en carruajes de oro. Umehalejin, Berrashe, Geyasot, Hayú, y eran la vanguardia del ejército. Vemayu, Baale, Egrofin, Shel Bet David. Eran el puño que golpeaba en el reino de David. Es decir, era los que salían en primer lugar a la batalla, aunque no peleaban. Dice el Trato de Kiddushin que solamente los que eran de Yihus puro podían pelear en el ejército de David. Estos que hacían salían, sí, así con los pelos largos y en carruajes de oro y todo, y gritaban y que hacían, todo el mundo se asustaba de ellos y era lo que rompía, por así decirlo, daba el primer golpe del ejército de David, después salía el ejército. Tamar, la viuda Amar Rab dijo la viuda en nombre de Rab. Tamar, Bat Yefat Toar, ahí está. Tamar, la hija de David, también era hija de una mujer Yefat Toar. Shenemar, como dice el versículo, Beata, Diber Na El Amelech, Kilo Yimnaeni Mimeja. Veis al Kadatach, Bat Minisuin Habai, Ajate. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora tú habla con el rey, le está diciendo Tamar, ¿sí? Ahora, si ella fuese la hija del rey, ella misma habría hablado con el rey, ¿sí? Ajotosh el Amnón Haitá. Entonces sería la hermana de Amnón. Shekamu, Hayá ben David, también era hijo de David. Umiaba Shaya le, y acaso le estaría permitida. ¿Por qué? Porque Amnón y Tamar, ¿sí? Se amaban, se querían casar. Entonces, ¿qué le dijo Tamar a Amnón? Ahora tú habla con el rey para que nos permita casarnos. Ah, pero ¿cómo se van a casar si son hermanos? Estarían prohibidos. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que ella era hija de una Yefat Toar. Umiaba Shaya le, el Ashmamina. ¿Qué entiende de aquí? Bat Yefat Toar, ahí está. Era hija de una Yefat Toar. ¿Qué quiere decir? Que su madre no era judía cuando ella nació. Entonces no se llama Bat David. Y no era por lo tanto la hermana de Amnón. Continúa entonces la Gemara y explica lo que pasó entre Amnón y Tamar.
Velamnon Ra, Ushmo, perdón, Ushmo Yonadav ben Shim'a, Aji David, Ish Jajam. Amnón tenía un amigo que se llamaba Yonadav ben Shim'a, que era el hermano de David, y era una persona lista, sabia. Pero, ¿qué quiere decir que era sabia? Era sabia para hacer maldades. ¿Sí? Buscaba la forma de cómo hacer las cosas mal, de una manera inteligente. Amar Rabiuda, Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab, Ishaham le Risha'a. Era una persona sabia para las maldades. Muy bien, Bayomer. ¿Qué le dijo Yehonadab a Amnón? Amnón estaba muy enamorado de Tamar, deseaba a Tamar. Bien, hasta el punto que se estaba poniendo enfermo. Entonces, ¿qué le dijo? Maduata, caja, dal, ¿por qué estás así? ¿Por qué se te ve tan mal? Ben Melech, eres hijo del rey. Bayomerlo, Yonadab, Shahab, al Mishkabeja, Veitajel. Es decir, ¿qué consejo le dio Yonadab? Le dijo, ¿sabes qué? Tú mate en la cama y di que estás enfermo. Ad veaseta le ani et abiria. Es decir, ¿y entonces qué va a pasar? Va a venir tu padre a verte, David, te va a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo puedes curarte? Le dijo, ¿y qué le vas a decir? Quiero que venga Tamar a cocinarme un alimento frito, ¿sí? Ahora, ¿por qué específicamente frito? Porque si le pidiese un pastel, ¿qué le diría? Bueno, pues te lo va a hacer en su casa Tamar y te lo va a traer. Pero para hacerlo frito, se lo tenía que hacer en el lugar para que esté más rico. Entonces, Batikaj, a Mashrat, Batitzok lefana. Entonces vino Tamar y tomó la sartén, ¿sí? Y puso aceite para freír el alimento. Amar Rabiudá, Amar Rab, dijo Rabiudá en nombre de Rab, hasta lo mine tigun, es decir, le hizo comidas fritas. Al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ella vino a freír esta comida, ¿qué hizo Amnón? Sacó a todo el mundo de la habitación, se quedó ella sola y cogió y la forzó y la violó. Ahora al final dice, Vaisaneja Amnón sin Agedola Meod. Ahora Amnón la odió con un gran odio. Pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, ni ma, ni kshera lo, veasato karucho shufja. ¿Qué pasó? Tamar ató un pelo en su desnudez. Bien. Y cuando él la penetró, al mismo tiempo con ese pelo se cortó y entonces quedó que su miembro quedó cortado. Bien. Y por eso ya no podía tener relaciones. Pregunta la Gemara. Veji nikshera lo. Iji mai abda. Ay, si se ató ese pelo ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que cambia? Tamar, más talo Naena. ¿Qué le hizo para que la odie? Responde la Gemara, el ema kashra lo nima, beasato keruchufja. Es decir, que ella le ató el pelo, ¿sí? En su miembro y con él cortó y así le hizo keruchufja. Muy bien, pregunta la Gemara, Eni, ¿y acaso es así? ¿Acaso puede ser que le ató un pelo? Veja, darás Rabba, si el señor Rabba, Maidichtib, ¿qué significa el versículo? Vayetze leja Shem bagoyim beyofiech. Va a salir la fama entre los pueblos por tu belleza. Shen lahen lebnot Israel lo sear bet shechi velo bet herba. Es decir, que las jóvenes de Israel no tenían vello ni en las axilas ni en el pubis. Y entonces, ¿cómo puede ser que me está diciendo que tenía pelo ahí? Dice, Shan y Tamar es diferente. Tamar de Bat Yefatoar Habai. Tamar era hija de una Yefatoar, es decir, de una mujer no judía, y por lo tanto ella no era judía en ese momento. Y entonces, por eso es que tenía pelo corporal, vello corporal. Continúa entonces la Gemara con la explicación del acto entre Amnón y Tamar. Después de que la violó, está escrito, Vatikach Tamar Efer al Rosha, tomó Tamar ceniza sobre su cabeza, Uchtonet Hapasim Asher Alea Karea, y su túnica distinguida que tenía sobre ella la rasgó, y salió a la calle y empezó a gritar.
Dice Taná Mishme de Rabbi Yoshua ben Korja. Así se enseñó el nombre de Rabbi Yoshua ben Korja. Gader Gadol, Gaderat Tamar Beotá Sha'ah. Dice, qué gran acción hizo Tamar en ese momento. Es decir, marcó una línea muy importante. Porque Amru dijeron, el resto de las mujeres, Libnot Melahim Kach, si para la hija de un rey esto le puede llegar a ocurrir, siendo que es recatada, etcétera, etcétera, y aún así la violaron, Livnot, Hediotot para mujeres normales, Alajat Kama Kama Kama, con mucha más razón que puede llegar a ocurrir. Vim Lisnuot, y si para las mujeres recatadas es así, Le Perutzot, Alajat Kama Kama, para aquellas que son descaradas, con mucho más motivo que les puede llegar a ocurrir. Amar Viuda, Amar Rab, dijo Viuda en nombre de Rab, Beotasha. En este momento, Gazru decretaron a la yihud, sobre la prohibición de que un hombre se isole con una mujer casada. Vea la penuyá. Y también de tener relaciones con una mujer que está libre. Pregunta entonces la Gemara. Y solamente ahí, después de que ocurrió esto, es que decretaron. De Oraitahu. Es decir, Yihud, el isolarse con una mujer casada, es una prohibición de la Torá. De Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yehozadak. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yehozadak. Remes de Yihud, de donde tenemos una alusión de que está prohibido isolarse con una mujer casada. Mina Torah, en la Torá. Benain, ¿de dónde? Shenemar, dice el versículo. Cuando te incite tu hermano, el hijo de tu madre. Entonces, a priori tenemos una dificultad en el versículo. Veji ben em mesit u ben av eno mesit. Es decir, ¿y acaso solamente el hijo de la madre es el que incita y el hijo del padre no? Ela, entonces, ¿qué nos viene a enseñar el versículo? Lo más lejano para decirte, ben mityahed y mimo, un hijo se puede isolar con su madre. Ve'en ejad, ve'en ajer miyahed im kol arayot shebatorah. Pero nadie más puede isolarse con el resto de las relaciones prohibidas en la Torah. El aima, responde la Gemara, entonces la madre, que en realidad en Akabaná, Kan, Leihud y Meshetish, en realidad no se refiere a isolarse con una mujer casada. El Akabaná, Gazru al Yihud de Pnuya. Es decir, lo que quiere decir es que ahí decretaron sobre la prohibición de estar, de tener una relación con una mujer que está libre. Ahora explica la Gemara otro versículo. Vean Adoniyah ben Hagid minase lemor aniemloch. Adoniyah, el hijo de Hagid, intentó decir yo voy a reinar. Amar, viuda, Amar Rab, dijo viuda en nombre de Rab. Melamed Bikesh le holmó. Es decir, trató de vestirse con la corona real del rey David. Veló, Jolamtó, y no consiguió, no le quedó bien la corona. Vayaslo, Rejebu Parashim, Hamishim Yisrasim Lefanab, se hizo una carroza y fanfarrias, y había 50 personas que corrían delante de él para mostrar su intención de reinar. Pregunta de Gemara. May Rebuta dice que cuánto grande es esto, ¿sí? Solamente 50 para un príncipe. Amar viuda Amar Rab, dijo viuda en nombre de Rab, Kulan, Netule Tejol. Es decir, todos eran personas que se habían quitado el bazo para que les fuese fácil de correr, no tuviesen flato. Vejacuque Kapot Raglaim Hayu. Y se habían operado las plantas de los pies para que pudiesen correr más rápido y que pudiesen caminar sobre las espinas y que no sientan dolor. Bien, el tema de la corona dice que la corona tenía una forma especial y que no le entraba a Adonijah ben Hagid y sí que le entró a Shlomo. Muy bien, nos dice la siguiente Mishnah. Lo yarbeló Susim, que no tenga muchos caballos el rey. El a que dé le mercabdó, solamente los necesarios para su carruaje. ¿De qué se lo yarbeló meod? Y dinero, y oro y plata, perdón, que no se haga demasiado. El a que dé liten a España, sino solamente para poder pagar al ejército. Vecoteblo, Vecoteblo Sefer Torah lishmo, y se escribirá el rey para sí mismo un Sefer Torah. ¿Qué quiere decir para sí mismo? Cuando Yosé la Milhamá Motzia, cuando él sale a la guerra, sale con el Sefer Torah. Nignaz, Magnisot Imo, cuando él vuelve de la guerra, vuelve con el Sefer Torah.
Yoshe Bedin, si va al tribunal, Himo, él está con su Torah. Mesev, si se tumba en la cama para comer, Kenegdo, él está junto con él. Shenemar, como está dicho en el versículo. Vayetaimo, y estará con él en las palabras de la Torá. Bekarabo, y leerá en él Kol Yeme Hayab, todos los días de su vida, es decir, en todo momento de su vida. Muy bien, nos dice la Gemara, Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una baraita. Lo Yarbelos Tusim, que no tenga muchos caballos, pregunta la Gemara, Yahol, Afilu que de Merkavto Farashav. Yo podría decir a lo mejor del versículo que incluso los necesarios para su carruaje y su ejército está prohibido que tenga muchos. Talmud Lomar dice el versículo, lo yarbe, lo, para él. ¿Qué se entiende? Lo enomarbe. Para él, para su propio beneficio, no. Abalmarbehu que de Richbo farasha, pero sí para su carruaje y su ejército. Ah, man y me callé. Entonces, ¿cómo yo cumplo con el versículo? La prohibición que dice Susim, Hama, perdón, Susim Habatlanim, es decir, se refiere a los caballos que no hacen nada, que están ahí solamente para decir, uy, mira cuántos caballos tengo, pero que no salen en el carruaje o en el ejército. Shafilu Sus, Ejad, Hu, Behu, Batel, que incluso que tenga un solo caballo, que no se utiliza, Batel, Sheu, Over, Velo Yarbe. Es decir, ahí está incumpliendo la prohibición de no aumentar mucho sus caballos. Talmud Lomar. Ahora viene, responde la Gemara y dice la gen. Por lo tanto, viene el versículo y dice: Velo Yashiv etam Mitzraima leman harbotsus. Es decir, que no haga volver al pueblo a Egipto para que aumente su caballo. Es decir, se va a Egipto a comprar caballos que son caballos muy buenos. Regimajar de Afilus Sus, Ejad, Behu Batel Kae. Velo y Arbe. Ahora, y ahora que ya hemos entendido que incluso con un solo caballo ya estamos incumpliendo la prohibición de que no tenga muchos. Ahora, Susim, ¿por qué me lo dice el versículo? La Malí, ¿por qué me lo dice en plural? No tenga caballos. Debería decir que no tenga un caballo. La abor velota hace alcohol sus besus, para enseñarte que por cada caballo y caballo inactivo que tenga, está transgrediendo la prohibición de que no tenga muchos caballos. Por cada uno y uno. Ahora, se entiende de aquí. Tahama, el motivo por el cual está permitido que el rey tome caballos para el carruaje y para el ejército es de Katabra Hamanah lo, porque la Torah escribió para él. Ah, la baji. Ahora, si no es así, Mira, yo que habría pensado, Afilu que de Richbo Farashab, Namilo, tampoco podría tomar caballos para para su carruaje y su ejército. Responde la Gemara y dice, lo exige le apushe. Es decir, necesito el versículo. ¿Para qué? Lo marche mutarlo likach berrebach le richbo farashav. Es decir, para decir, puedes tomar todos los que tú quieras. Es decir, quieres poner 1000 caballos en tu carruaje, pon 1000 caballos en tu carruaje. ¿Por qué? Porque es para el carruaje, no es para ti. Si quieres tener un ejército de 100.000 caballos, coge 100.000 caballos. Bien, ¿por qué? Porque es para el ejército, no es para ti. Muy bien. Ahora, ¿qué más vimos en la Mishnah? ¿De qué se hablo y hirbelo? Mucho oro y plata no puede tener. Es la que dé el ítem de España, solamente para pagar el salario de los soldados. Tanur Rabanán, el Señor sabes una baraita. ¿De qué se hablo y hirbelo? Y oro y plata que no tenga muchos. Yahol, yo podría decir, afilu que dé el ítem a España, ni siquiera para poder pagar al ejército. Talmud Lomar. Por eso viene el versículo y dice lo. Es decir, lo yarbe, lo, que no se tenga muchos para él. Lo enomarbe, para él que no tenga mucho oro y plata. El amarbe, que delite en la España. Pero sí puede tener mucho oro y plata para pagar a su ejército. ¿Se entiende la veraita? Tama, ¿el motivo cuál es? Perdón, Tama de Qatar Brahmanalo, el motivo por el cual la Torah escribió para él, la baji, es este, que no puede tener muchos oro y plata. A la baji, pero si no es así, Mina, yo habría pensado, a Filu, que de Litena España, Namilo, yo habría pensado que ni siquiera podría tener mucho oro y plata para pagar al ejército. Tendría que tener un ejército que pueda pagar con lo que tiene.
Responde la cámara y dice, lo exige. En realidad yo necesito el versículo para decirte que se puede también le arbachta, le arbajá, es decir, tomar un impuesto, berrebaj, es decir, amplio, para que si es necesario contratar a más soldados, los puedas contratar. Ahora pregunta la cámara, Ashta de Amarta, ahora que explicaste que la palabra lo en el versículo le darasha, la trae la Torah para que expliquemos esto. Lo yirbelo nashim, mai darashtabe. Entonces también, que no se aumente para él mujeres. ¿Qué es lo que, cómo lo vas a explicar? También ese lo viene a explicar, como aquí. Dice, le maute, ediotot. Es decir, responde a Gemara y dice, Sheval Hidrosh, ese lo viene a explicar, a excluir la prohibición de los ediotot. Shelaem mutar lisa nashim rabot. Es decir, que para un idiot, para una persona normal, puede casarse con muchas mujeres. Ahora, Rabiudán Rame preguntó a Rabiudá sobre una contradicción. El versículo dice que Tib está escrito, Vahish lishlomo arbaim elef ariot susim. El rey Shlomo tenía 40.000 establos, le mercadó para su carruaje. Uchtivi está escrito, Vahish lishlomo arbat alafim, que tenía 4.000 establos de caballos. Entonces, ¿qué era? ¿40.000 o 4.000? Ha, stira, quetzad. Entonces, ha, quetzad, ¿cómo es esto? Entonces dice, im arbaim elef istablaot. Si me quiere decir que eran 40.000 establos, batim hayu, kolejad dejad, hayubo arbaat alafim. En cada uno había 4.000 caballos. Veim arbaat alafim istablaot. Si me quiere decir que había 4.000 establos, kolejad hayu, en cada uno había arbaim elef Urvot Susim. Había 40.000 caballos. Muy bien. Rabishak Rame, preguntó Rabishak. ¿Qué tibia está escrito? En que se bime Shlomo le meuma. En la época de Shlomo el dinero no valía nada. De todo lo que había de dinero. Uchtivi está escrito después. Vaiten Shlomo Amelech. Y dio Shlomo Amelech. Etakesef Birushalayim Kabanim. Es decir, el dinero en Jerusalén, la plata en Jerusalén, como piedras. ¿Se entiende? Shevanim Ken allá, Shabe Kesef, que hasta las piedras valían dinero. Es decir, antes había mucha abundancia y ahora faltaba. Responde la Gemara y dice, lo que no hay dificultad. Kan Kodem Shenasah Shlomo et Bat Paró, Bekan Lechar Shenasah Shlomo et Bat Paró. Un versículo, cuando había mucha abundancia, es cuando Shlomo, antes de casarse con la hija del faraón. Pero el segundo versículo es después de casarse con la hija del faraón. Entonces, bajó en su riqueza de Jerusalén un poquito. Amar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, Beshah, Shenasah Shlomo et Bat Paro. En el momento en el que se casó Shlomo con la hija del faraón. Y Arad Gabriel, bajó el ángel Gabriel del cielo. Venaz Cané Bayam. Y plantó un, un palo en el mar. Elá, Sirtón, empezó a remolinarse alrededor tierra y desechos. Ve'alav Nivna Kerach Gadol Sheberomi. Y ahí se construyó la gran ciudad de Roma como castigo porque Shlomo se casó con la hija del faraón. La más Rabbi Ishaq dijo Rabbi Ishaq, mi pene malo nidgalu ta'ame a Torah. ¿Por qué no se revelaron los motivos de las misbot de la Torah claramente? Dice Share, Shete Mikraot, nidgalu ta'aman. ¿Por qué? Porque puede ser que dos versículos vengan a dar su motivo y entonces la gente se va a equivocar. Vamos a ver. Me he perdido. Aquí. Shareshete Mikraot Nidgalut Aman. Nichshal Baen Gadol Olam. Y ahí se va a equivocar la persona. Incluso la persona más grande del mundo, el más sabio del mundo que fue Shlomo, se equivocó por esto. Que Tib está escrito, lo yirbe los Nashim, que no tenga muchas mujeres.
¿Por qué dijimos ahí? Para que no se aparte su corazón. Amar Shlomo, dijo Shlomo, Ani, Arbe, velo Asur. Dice, yo soy Shlomo. Yo puedo tener muchas mujeres y no se va a apartar mi corazón. Uchtib, y está escrito, Vahile digna, y fue en el momento de anciandad de Shlomo, Nashav y tú, et levavo, sus mujeres apartaron, inclinaron su corazón. Uchtib, perdón, Uchtib, y está escrito, lo velo susim, que no tenga muchos caballos. ¿Por qué dijimos ahí? Para que no haga volver al pueblo a Mitzrayim. Gamá Shlomo, ¿y qué dijo Shlomo? Ani arbe, velo ashiv. Yo voy a tener muchos caballos y no voy a volver a devolver al pueblo de Egipto. Uchtib, y después está escrito, Vatetze merkabá mi Mitzrayim beshesh meot kesef. Es decir, que Shlomo se fue a buscar caballos a Egipto. Es decir, que un carruaje valía 600 monedas de plata y Shlomo, en lugar de eso, de pagarlo, mandó a gente a buscar los caballos a Egipto. Es decir, que se equivocó, tropezó con ellos. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Mekotev Sefer Torah Lishmo. El rey tiene que escribir un Sefer Torah para sí mismo. Trae la Gemara y dice, Tana, se enseñó una veraita. Ubilbat shelo yitnae. Ishtamesh hamelech beshel avotam. Solamente a condición de que, el rey no utilice el Sefer Torah de su padre. Es decir, si el rey anterior se hizo un Sefer Torah, este lo heredó, lo heredó. Dice, no, no me sirve, tiene que escribirse un nuevo Sefer Torah. Amar, Rabá, dijo Rabá, Afalpi, Sheinijo, lo aviv, le Adam, lo abotab, le Adam, Sefer Torah. A pesar de que una persona, su padre le deja un Sefer Torah, una persona cualquiera, que no es el rey. Misvah lechtov mishelo. Es una misvah que cada uno escriba su propio Sefer Torah. Tenemar, como dice el versículo, kitvu lahem, escribir para vosotros, et ashira. Es decir, para vosotros. Itibe Abaye. Ahora preguntó a Abaye. Vekotevlo, Sefer Torah lishmo. Es decir, va a escribir el rey para sí mismo un Sefer Torah. Shelo yitnae beshel acherim. Es decir, que no se apoye en el Sefer Torah de otras personas. Melech in. Ediotlo. Es decir, el rey es el que no se puede apoyar, pero una persona cualquiera sí puede. No tiene por qué escribir un nuevo Sefer Torah. Puede comprar uno que ya está hecho. Responde la Gemara. No es como lo que dijo Raba. Responde la Gemara y dice, en realidad, también una persona normal tiene que escribir un Sefer Torah nuevo. Para aquello que estudiamos en la Beraitá, del rey particularmente, Lotzrija, es necesario que lo aprendamos para qué. Ishte Torot, para enseñarnos que el rey tiene que tener dos Torot. Una como cualquier judío, y la segunda por ser el rey. Mujer de Tanya, y como se enseñó en una Beraitá, Vekatablo el Mishneh, y escribirá el Mishneh. Mishneh viene de dos, es decir, dos Torot. Kotev lishmo shete torot. Tiene que escribir a su nombre dos torot. Ahache y yotzia benechnesa imo, una que va a llevar consigo todos los días, toda la vida. Va a salir y va a entrar con ella. Viajar. Shemunachat lo bebet genazav, y uno que está en sus tesoros. Otashe y yotzia benichneset imo, esa que entra y sale con él. Enon nichnas va, lo le beta merhaz, lo le beta quise. No puede entrar con ella ni a la casa de baños, ni al cuarto de baño, ni al retrete, porque dice Beitaimo becará, becará bo, estará con él y leerá en ella, es decir, al Raúl y Cropo, en los lugares donde se puede leer. Yo no puedo leer la Torah en el cuarto de baño, entonces no puedo meter la Torah en el cuarto de baño. Muy bien. Amar Marzutra, dijo Marzutra, Beitema, y hay quien dice Marukba, que fue Marukba. Bitgilat, al principio en el monte Sinai, Nitna Torah le Israel, Bichtav Ivri. La Torah le fue entregada al pueblo de Israel en escritura hebrea, es decir, la caligrafía que utilizaban los pueblos que vivían en la tierra de Israel. Uleshon Kodesh, pero escrita pero el lenguaje era hebreo. Hazra benitna lahem bime Ezra bichtav ashurit. Ahora, después se renovó y en la época de Ezra, el Sofer, se les entregó en lenguaje ashurit, en caligrafía ashurit.
es decir, el tipo de escritura que nosotros utilizamos hoy en día en el Sefer Torah. Velashon aramí, pero estaba en arameo. Bererú lahem le Israel, que estaba shurit, velashon kodesh. Ahora, eligieron el pueblo de Israel, escribían en Ashurit, en esa letra bonita, y en hebreo. Veinihu le dio tot, que está ibrit, velashon aramí. Y dejaron para las personas normales la caligrafía ibrit y el lenguaje arameo. Pregunta la Gemara, man. ¿Quiénes son los ediotot, las personas normales? Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Kotae, es decir, los kutim. Pregunta la Gemara, Mai Ketab Ibrit, ¿qué es esa escritura hebrea? Dice Amar Rav Hizda, Ketab Libona'a. Son, son letras grandes, Shayu Kotvim Bahem, Kemiot. Son letras con las cuales se escribían los kamea, los amuletos. Trae la Gemara una veraita. Tania, así se enseñó una veraita. Rabbi Yossi, Omer dijo Rabbi Yossi. Raúl y a Ezra, Shetinaten Torah, aliado de Israel. Ezra hubiese sido merecedor que la Torah le fuese entregada a Israel por su mediación, por su grandeza. Ilmale, si no fuese que damó Moshe, que se le adelantó Moshe en su generación, hubiese sido Ezra. Ahora, ¿cómo sabemos? Dice Moshe, Omer, con respecto a Moshe, dice el versículo, Moshe alá el Elohim. Moshe subió hacia Dios. Ezra, Omer, sobre Ezra dice, Ezra alá mi Babel. Él subió de Babel. Explica la baraita. Ma aliyah hamurkan, igual que esta subida que dice aquí de Moshe, es para recibir la Torá. Dice Ma aliyah kan Torah Af aliyat amur lealan, también esta subida que menciona más adelante con respecto a Ezra, Torah se refiere a la necesidad de la Torah. Ahora Moshe Omer con respecto a Moshe dice, Veo titziva shem baet ahí lelamed etchem hukim umishpatim. Dice Moshe, y en aquel momento Dios me ordenó que os enseñe leyes y juicios. Y con respecto a Ezra, Ezra Omer, que Ezra, Ejin levavó lidrosh et Torah Hashem. Ezra se preparó para explicar la Torah de Hashem, la azot ulelamed be Israel Chokum Mishpat, para hacer y enseñar al pueblo de Israel leyes y juicios. Vea falpi shelon itna Torah al yado, y a pesar de que la Torah no fue dada por su mediación, por su mano, nishtena al yado, aktav, cambió la forma de escritura por medio de él. Shenemar, como dice el versículo, Uchtav, Hanishtevan Katuv, Aramit Umeturgam, Aramit. Es decir, y en la escritura estaba escrito en letras arameas traducidas del lenguaje arameo. Es decir, Katab Aramit, la escritura aramea, Nikra, se llama Ketab Anishtevan. ¿Por qué? Porque cambió por medio del malaj a la letra Ashurit. והיה זה כאשר בלשזר הוציא את כלי המקדש, y esto ocurrió cuando Belshazzar, el rey Baltasar, sacó los utensilios del Betamigdash y los utilizó en su propio banquete. Y en medio de su banquete salió una mano del cielo y escribió en la pared, Mané Mané, Takel Ufarsin. Belshazzar, ¿qué pidió? Pidió a las personas que estaban ahí en la mesa que le lean lo que estaba escrito. Y nadie sabía leer, solamente Daniel. Uktiv, está escrito, Lo Kahalin Ketaba le Mikra Ufashra le Hodaa le Malka. Es decir, no podían los que estaban ahí sentados comiendo leer la escritura y explicárselo al rey. Afshayu Sham Yehudim, a pesar de que había otros judíos. ¿Y esto por qué? Mikevan, Shenishtana Katav, porque estaba cambiada la caligrafía en ese día y no reconocieron la letra nueva. Uchtiv, y está escrito en otro versículo, Vekatav et Mishnea Torah Azot, y escribirá el rey estas leyes de la Torah que aprendemos aquí. Mishnah, Lashon Shinui, Meshane, algo que cambia. Es decir, el Mishnea Torah, lo que cambia
que es el tipo de escritura. Ketaba Rabbi Leishanot, un tipo de escritura ivrí que puede cambiarse. La manicra Ashurit. Ahora, ¿por qué se llamó a la nueva tipo de escritura Ashurit? Shalai Mahem Ashur, porque vino con ellos desde Ashur, desde Babel. Cuando subió Esdra de Babel, trajo este tipo de escritura. Muy bien. Ahora la Gemara nos va a traer una veraita que discrepa con esta veraita que acabamos de leer. Tania, se enseñó una veraita. Rabbi Omer, Bitchilá, Bichtav Ze, Nitna Torah a Israel. En un principio, en el monte de Sinai, la Torah fue entregada en la escritura Ashurit, en este tipo de escritura. Que van Shehatu, Nechpach, Lahen le Roetz. Ahora, cuando pecaron con el becerro de oro, entonces se les cambió Velo Yadul y Crotó, es decir, ellos veían la Torah y no sabían leerla. Que van Shehazru Bahen, cuando hicieron Teshuvah, Jeziró Lahen, volvió nuevamente a Kadosh Baruchu el tipo de escritura, Shenemar, Shuvu Lebitzaron, es decir, retornad Leir Hamibzar Yerushalayim, a la ciudad amurallada de Jerusalén, Asirea Tikva, ¿sí? Los que tenéis esperanza. Gamayom, Magid Mishne, dice, sigue el versículo. Dice, Et Mishneh Torah, Sheshajeja, Ashiv Leja. Esa Torah que tú olvidaste, yo te la voy a devolver. Pregúntale a Mara. Lama Nikra Shema Ashurit. ¿Por qué se llama este tipo de letra Ashurit? Responde y dice, Sheme Usheret, porque es muy bonita. Bichtav. Sheme Usheret, Bichtav. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Rabbi Shimon ben Elazar discrepa y dice, Mishum, Rabbi Elazar ben Parata, el nombre de Rabbi Elazar ben Parata, llamar Mishum Rabbi Elazar Hamodai, que dijo el nombre de Rabbi Elazar Hamodai, que Tavze, este tipo de escritura, Ashuri, lo nishtana kolikar, no cambió del todo, nunca cambió, sino que en este tipo de escritura fue dar la Torah, y así fue siempre. Shenemar, como dice el versículo, Vaveja Amudim, los, las, Vavé, los zócalos de los postes. ¿Sí? ¿Y qué dice aquí? Como los postes están fijos, las Vav, los Vavim, la letra Vav también está fija. Vaveja Amudim. Ma Amudim lo nishanu, igual que las Amudim, que los postes no cambiaron en su forma. Af Vavim, tampoco las Vav. La letra Vav lo nishanu. Veomer, y dice el versículo, Ve'el ha-Yehudim kichtavam ve'chilshonam. Cuando Mordejai escribió a todos los judíos la carta para que se defendiesen en el 13 de Adar, a ellos les escribió en su escritura y en su idioma. Male shonam lo nishaná, igual que su idioma no cambió, era hebreo. Af ketabam lo nishaná, tampoco la forma de escribir. Ela. Entonces, Mani me callem, como yo cumplo, como yo establezco lo que dice el versículo, el Mishneh Torah Azot, es decir, este Mishneh de la Torah, que dijimos que dice Mashe Ishtana, aquello que cambió el tipo de escritura. Y dice, Lishte Torot, se refiere a las dos Torot. Lamed, tenemos que aprender, Shetzerich HaMelech, Lichtov, Shene Sifre Torah, que el rey tiene que escribir dos libros de Torah para él. Achad Sheyotzia Benechneset, uno que saca y entra con él, Vejad, Shemunachad Lo Bebet Genazav, y otra que deja en sus tesoros. Otasho Yotzia Benechneset Imo, esa que lleva siempre con él y que sale y que entra con ella. O sea, Ota, Kemin Kamea, Betolá Bizroó, hace como si fuese un amuleto y la cuelga en su brazo. Sheneemar Shiviti Hashem lenegdi tamid. Yo siempre puse a Hashem delante de mí. Muy bien. Ahora, pregunta la cámara. Veidach. Ahora, los Tanaim que discutieron con Rabbi Elazar Amodai y no explicaron que el rey va con el Sefer Torah como un camea. Hay Shiviti. Este que dice yo establecí Maidarishbe, ¿qué es lo que, cómo lo explican? Responde la cámara y dice, Au, este versículo, mi baile, que de Hana
Barbizna, como sirve para aquello que dijo Rav Hana Barbizna. De Amar Rav Hana Barbizna, Amar Rav Shimon Hasida, dijo Rav Hana Barbizna, el nombre de Rabbi Shimon Hasida. Hamid Palel, aquella persona que va a rezar, Sarich Sheir'e Atzmo, tiene que verse a sí mismo que Ilu Shechina Kenegdo, como si estuviese delante de la presencia divina. Sheneemar, como dice el versículo, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Yo siempre puse a Dios delante de mí. Pregunta de Mará. Pero el Rabbi Shimon. Ay, para Rabbi Shimon ben Elazar, el nombre de Rabbi Elazar Modaí, que dijo, Katav ze lo nishtana, que este tipo de escritura no cambió. Mai lo kajalin ketaba le mikra. ¿Por qué no supieron los judíos leer lo que estaba escrito en el muro de rey Belshazzar? Responde la Gemara y dice, Amar, Rab, dijo Rab, en realidad reconocieron la forma de las letras, pero no pudieron leer las letras. ¿Por qué? Gematria, Ichtiv Lehon. Estaban escritos en Gematria, es decir, Beatbash, es decir, en el alfabeto invertido, donde la Aleph es Taf, donde la Bet es Shin, y así cada letra se va invirtiendo. Y entonces, ¿qué ponía? Ponía Yatet, Yatet, Idach, Pughamat. ¿Sí? Es decir, la Yud es Mem, la Tet es Nun. Y así fue invirtiendo y así supo explicar Daniel. Umay Parish Lehu, Umay Taperushay, ¿qué significaba? Mané Mané, Takil Farsi. Es decir, viene a decir Mané Mané Elaha Maljuteja, es decir, estuvo contando Dios los días de tu reinado y ahora ya se completaron. Entonces, como se completaron, Takel, Tikalta, Taklita, perdón, Mosnaya, Ve Ishtekaja Hasir. Es decir, hemos contado los días de tu reino, Belshazzar, y Dios puso en la balanza y salió que le debes días. Entonces, ¿qué? Vas a morir y tu mano, tu reinado va a pasar al reinado de los persas. Magia aleja, Sheyosifu lejazman, venía aleja, ya no te deja que te añada más tiempo a tu reinado, y entonces ya no eres digno de ser rey. Farsin dice, Perisat maljuteja, es decir, yo aparto de ti tu rey, tu reino, Veviat le madayu paras, y se lo doy a los medeos y a los persas. O Shmuel Amar. Shmuel da otra explicación y dice, no, en realidad estaba escrito en la pared, Mamatom Nanakpe al Ra'an. Es decir, que solamente estaba escrita la primera letra de cada palabra. Y así formaron esas palabras. ¿Sí? Y Rabbi Yohanan, Amar, Rabbi Yohanan que dijo, Anam, Anam, Lakat, Nisrefu. Es decir, estaban escritas al revés. Mané, Anam, Takel, ¿sí? Lakat, ¿sí? Y así, Ufarsin, muy bien. Y hay una última opinión que dice Rabash Amar, dice Nema Nema Katal Pursin. Es decir, que la segunda letra estaba en primer lugar y eso es lo que se cambió en la forma en la que estaba escrito y por eso los demás judíos no lo reconocieron. Hasta aquí llega este DAF lleno de historia, lleno de Agadá. Que tengamos un excelente día. Hiskuvim.